Bienvenidos hermanos a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Como cada semana les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y hoy tenemos un tema bien interesante. En lo personal es un tema que a mí me aflige mucho y que me gusta mucho desarrollarlo. Y vamos a hablar el día de hoy sobre los adultos mayores. Y bueno, en la información que hemos investigado, dice que el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, en el 2024 se estima que en México hay o había 16.421.678 personas de más de 60 años, lo que representa el 12.4% de la población total del país. Por lo tanto, se estima que en el 2040 la cifra de adultos mayores aumente casi en un 20% total de la población. Y en el 2050, esta porción de los adultos mayores aumentaría hasta el 25%. Esto es algo que, pues dentro de la Iglesia nos impacta bastante, pastor. Por eso quisiéramos saber si en la Biblia, que aparte de que sabemos que habla de muchos sectores de la población, o si es decir, en todos, ¿cuál sería la perspectiva bíblica de los adultos mayores en la Biblia? Bueno, ahorita lo comentabas, ¿no? En México es uno de los pocos países donde las personas adultas mayores se consideran a partir de los 60 años. Uh-huh. En el grueso de los países se considera a partir de los 65. Y precisamente en la Biblia, Dios dice que se consideran ancianos a partir de los 60 años, ¿no? Mira. La perspectiva bíblica. Y por supuesto, la Biblia habla de cada etapa de la vida. Habla de la infancia, de la adultez, los jóvenes y bueno, los adultos mayores no son la excepción. La Biblia nos muestra cómo la etapa de la adultez mayor en la Biblia es como una etapa donde el ser humano cosecha el fruto de toda una vida, principalmente una vida de trabajo, una vida de servicio, una vida de familia, y en esa etapa las personas deberían estar cosechando los frutos de lo que han vivido. Ahora, ¿cómo debemos actuar nosotros los hijos para darle honra a nuestros padres? El versículo o el mandato de honrar a los padres es un mandamiento que implica desde que uno es pequeño para honrar a los padres. Pero en este capítulo, ya que estamos hablando de los adultos mayores, quiero enfocar cómo cumplir ese mandamiento cuando ya tenemos padres en esta etapa de la edad, ¿no? Que son adultos mayores. Cuando somos jóvenes, esa dinámica es mucho más cercana, ¿no? Vives bajo el techo de tus padres, convives con ellos, la honra es un espacio o una práctica que se da con mucha más naturalidad, ya que tienes una dinámica. Pero cuando los padres son adultos mayores, en el plano natural, sabemos que siempre hay excepciones, pero en el plano natural los hijos ya salieron de casa, los hijos ya tienen sus propios hijos, tienen su dinámica, y en ocasiones los hijos se dejan absorber por completo por su propia dinámica de vida y pierden de vista a los padres. Pero es evidente que a la luz de la Biblia, las personas adultas mayores deben de ser protegidas, cuidadas, procuradas por las personas. Incluso en la iglesia había una protección para las mujeres viudas, ¿no? Que se consideraban que eran ancianas, que no tenían familia que les proveyera y la iglesia tenía que hacerse responsable de ellos. Entonces, ante esto podemos ver que cuando nosotros somos adultos y tenemos padres adultos mayores, la manera en la que nosotros les podemos honrar es, por supuesto, dándoles su lugar, atendiéndolos, visitándolos, proveyéndoles de lo necesario. Cada persona y cada situación tiene necesidades distintas. Hay personas que aun cuando son adultas mayores poseen los recursos suficientes para tener una vida estable, pero hay personas que no. Entonces, en virtud de las necesidades de nuestros padres, es que nosotros para honrarlos tenemos que buscar cubrir dichas necesidades, no solamente económicas, sino afectivas, emocionales, de salud. Tenemos que estar ahí siendo una ayuda para ellos, como ellos cuando nosotros éramos pequeños tuvieron la responsabilidad de ser una ayuda para nosotros. Hablabas ahorita sobre el tema de cómo hay un equilibrio dentro de la vida, ¿no? Primero, nosotros nos sujetamos a los padres, pero en esta última etapa, actualmente yo he notado que ya los adultos mayores se tienen que sujetar a los hijos. Es una dinámica que actualmente se da. ¿Crees que esto sea correcto? Porque al final creo que los adultos mayores siguen teniendo su potestad y voluntad propia, han adquirido la experiencia, tienen su propio patrimonio, han hecho cosas y hemos aprendido sobre ellos. Pero creo que la sociedad últimamente lo que ha hecho con los adultos mayores es restarle esa autoridad y ese dejo de voluntad para que entonces los hijos o las personas que son sus cuidadores se vuelvan parte como su potestad, ¿no? Eso es un
un error cultural. Infantilizar a los adultos mayores es todo lo contrario de darles honra. No solamente a quienes son mis familiares, no solamente a quienes son mis padres, pero obviamente vemos esta situación más marcada en la dinámica de padres e hijos, ¿no? Cuando el padre o la madre comienzan a envejecer y tienen necesidades de que alguien les apoye físicamente porque ya sus fuerzas no son las mismas, porque están enfermos, porque quizás empiezan a perder la capacidad motriz o cognitiva o visual. Un adulto mayor empieza a tener ciertas discapacidades propias de la edad, el deterioro físico. Y ciertamente en esas partes los hijos tenemos que ayudar a nuestros padres, pero el hecho de que yo como hijo esté ayudando a mi padre no significa que ahora yo soy la autoridad de mi padre y que los papeles se invierten. Yo te decía hace un ratito, así como ellos nos ayudaron, nosotros tenemos que ayudarles, pero siempre hay que conservar la dimensión de las cosas. Dios puso a nuestros padres como nuestra autoridad, no a nosotros como autoridad de nuestros padres. Y hay personas que cometen el error de asumir que y dicen mucho esta frase que es muy desatinada. Los adultos mayores vuelven a ser como niños. No. Los adultos mayores tienen necesidades, claro, pronunciadas y evidentes por su edad, pero eso no los hace niños. Y cuando tú a un adulto mayor lo infantilizas y a veces les hablan en diminutivos, chaparrito, chiquito, mi vida, eso es no darles honra. La Biblia habla claramente que las canas son la corona de la cabeza, ¿no? Un regalo de Dios por haber llegado a esa edad. Y significa que una persona que tiene una cierta edad ha adquirido y acumulado experiencias, sabiduría, vivencias. Claro que cada persona tiene sus asegúnes, pero el simple hecho de que Dios les haya concedido vivir varios años en este mundo habla de que Dios ha tratado con sus vidas y que Dios los está considerando en este punto. Yo no puedo venir e infantilizarlos porque eso es denostarlos, es agredirlos, es ser violento con ellos. Incluso cuando hablabas ahorita del tema de los bienes, ellos han creado su patrimonio. Muchos hijos terminan usurpando o despojando a los padres de sus bienes, asumiendo que ellos ya no tienen la cabalidad para decidir qué hacer con los bienes. No, si Dios bendijo a un hombre o una mujer con ciertos bienes, ese hombre y esa mujer serán mayordomos de esos bienes en tanto les pertenezcan, sin importar la edad que tengan. Pero a veces los hijos dicen, no, es que tú ya no puedes, tú ya no sabes, mamá. O tú ya no lo necesitas, ¿no? Tú ya estás grande, dámelo a mí y no se lo des a mis hermanos. Ese tipo de cosas solamente muestran un corazón perverso que no está apegado a la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, tenemos que mirar a los adultos mayores y a todas las personas como Dios las mira. Pero hablando de los adultos mayores, entender que aun cuando necesiten apoyo de nosotros no somos autoridad. Nosotros no podemos tomar decisiones por ellos. Tenemos que respetar sus decisiones sin importar cuán injustas, locas o poco sabias nos parezcan a nosotros. Si mi papá, si mi mamá han decidido algo, ellos tienen la responsabilidad, la cabalidad y la autoridad para tomar esa decisión. Y yo como hijo tengo que sujetarme a esas decisiones porque eso es parte de honrar a los padres. Sí, porque regularmente lo que se nota es que cuando hay una potestad contra, o autoridad, mejor dicho, con una persona, está supeditada a cuánto dinero pues yo puedo darle, ¿no? Y entonces los adultos mayores van perdiendo la capacidad, obviamente, de trabajar. Sin embargo, los hijos lo que hacen es sobreponer esa autoridad y ahora como yo te mantengo o tengo las necesidades, te tengo con necesidades, pues entonces ahí lo que hacen es como revertir el papel. Y eso duele mucho porque la gente no se da cuenta que violentan a las personas adultos mayores y son los que menos y son un sector sumamente vulnerable porque no acuden por pena o porque son sus hijos, porque los justifica por la educación que recibieron y no acuden con las autoridades para poder dar testimonio o imponer incluso una denuncia, una demanda, ¿no? Fíjate que en el caso de los adultos mayores, ahorita que mencionabas que son una población vulnerable, en México se consideran ciertos sectores como poblaciones vulnerables, pero los adultos mayores, al final del día, cumplen con todas las vulnerabilidades, sí, ¿no? Y es un tema complejo, porque tampoco todos los adultos mayores son iguales, claro, ni tampoco todos los adultos mayores son igual de vulnerables. Pero en el grueso de la dinámica poblacional en nuestro país, los adultos mayores
son quienes poseen bienes a diferencia de los hijos. Hace unos años, cuando estaba trabajando yo ahí en el INAPAM, hicimos un estudio de cuando les entregamos la credencial del adulto mayor, se les hacía una encuesta para saber si poseían casa, en dónde vivían, si era casa prestada, propia y con quién vivían. Y el estudio arrojó que el 70% de las personas en México que poseían un bien eran mayores de 50 años, ¿no? Entonces, si proyectamos eso hacia el futuro, en 10, 15 años, quienes van a tener los bienes son los adultos mayores. Los jóvenes difícilmente pueden hacerse de una casa, claro, por la situación económica y tantas cosas que han cambiado en nuestro país, pero los adultos mayores son principalmente quienes son propietarios de algún bien. Luego los hijos, ¿qué hacen? Buscan despojar a los adultos mayores mostrándose como sus administradores, O ¿no? cuidadores. O cuidadores. Y entonces yo te cuido, pero me dejas la casa. O vengo a vivir contigo un tiempo, pero como estamos viviendo juntos, yo voy a administrar la casa, yo voy a tomar las decisiones. Y se generaba una dinámica de violencia sobre los adultos mayores, que los adultos mayores precisamente es que es mi hijo, o es que es mi nieto, o es que cómo voy a dejar a mi hijo si tiene a sus hijos chiquitos, yo entonces mejor me voy a un rincón de la casa y les dejo. Esta dinámica de violencia que a veces se ha normalizado, porque ciertamente, si las circunstancias en el país económicamente han cambiado, hoy en día es mucho más difícil hacerse de una casa que antes, pero eso no justifica el despojo. Nosotros tenemos que entender que los padres son dueños de sus bienes y nosotros como hijos no podemos asumir que algo de lo que hicieron mis padres me corresponde. No importa cómo haya sido la dinámica de la familia. Si mis papás tienen una casa, es su casa. Y si ellos deciden venderla, regalarla o dejarla, es decisión de ellos. Yo no puedo asumir que como soy el hijo, me toca una parte de esa casa y voy a decidir, porque eso es violencia, eso es despojo, eso es robar. Y la Biblia castiga y muestra el descontento de Dios cuando alguien abusa, cuando hay un poderoso que abusa de un débil, es algo que Dios aborrece. Y el adulto mayor es una persona vulnerable en muchos sentidos, emocionalmente, físicamente, económicamente. Si yo me aprovecho de esas vulnerabilidades del adulto mayor para sacar una ventaja, yo no estoy comportándome como un cristiano. Fíjate que hace muchos años, en la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho a la cual pertenecí, hicimos un estudio sobre el testamento. Y decía que la mayoría de los adultos mayores en el 2000, estamos hablando que en el 2014, 15, en ese año, proyectado hacia el 2020, carecían de marco jurídico. Y una de las cosas era el tema de que los padres dejaban intestados los bienes. Y otra de las cosas era que ellos carecían de protección y seguridad social. Entonces, para el 2020, la mayoría de los propietarios no iban a ser propietarios, sino que iban a ser despojados. Claro. Y era lo que veíamos y cómo se ha visualizado hasta ahora, este año 2025, donde la mayoría de las personas están buscando abusar de los adultos mayores. Decías tú, no, es que sí son vulnerables algunas personas y otras a lo mejor no, porque pues obviamente pues en todas las sectores de población siempre hay más vulnerables que otros, pero también la cuestión de la educación, el acceso a la información, la tecnología, todo esto creo que hace que los adultos mayores siempre tengan una desventaja, ¿no? Y manipulen, por ejemplo, las cuentas bancarias, y muchas cosas, ¿no? Que en general hacen. Por eso es importante este capítulo, creo, porque es un capítulo de concientización, en donde muchas veces los hijos no entendemos cuál es el verdadero papel que nos toca fungir ahora. Ahora, como los adultos mayores que tú comentas, esos adultos fuertes que han tenido muchos testimonios y cosas que han pasado durante su vida, ¿cuál sería el papel de estos adultos mayores dentro de la iglesia? La iglesia siempre es dotada por parte de Dios de talentos a través de sus miembros. Ciertamente, cada persona que es parte de la iglesia tiene algo que aportar y los adultos mayores no son la excepción.
A veces nuestra mala percepción de la adultez mayor nos hace pensar que los adultos mayores ya no son útiles, ya no son funcionales, no solamente dentro de la iglesia, sino a nivel general. Y se les empieza a relegar a un rinconcito. Usted no estorbe, usted nomás siéntese ahí, usted cállese, usted no sabe. No, los adultos mayores, cuando una persona viene a Cristo y llega a la edad adulta mayor, pueden suceder dos cosas. Que tiene muchos años en la fe, y al tener muchos años en la fe, obviamente tiene testimonio, tiene una comunión con Dios, tiene toda una historia con el Señor que puede bendecir a la iglesia. Y supongamos que se convirtió ya siendo grande. Bueno, también tiene toda la experiencia y la muestra clara de la misericordia de Dios que le ha alcanzado. Entonces los adultos mayores, si bien físicamente tal vez no pueden cumplir funciones como montar sillas o cargar cosas o limpiar o hacer algo que conlleve un esfuerzo físico, ciertamente un adulto mayor es una persona sabia, es una persona con conocimiento que te puede aconsejar, es una persona sensata. Quienes menos conflictos generan en la iglesia son los adultos mayores. Los adultos mayores son muy sabios, son muy prudentes, saben sujetarse, seguir las indicaciones, obedecer, buscar el bien común, porque la edad y la etapa de la vida en la que están ya no están inmersos en tantas vanidades que personas jóvenes aún están queriendo aparentar, ganar un estatus o buscar una posición. Un adulto mayor busca genuinamente ser útil. Un adulto mayor busca genuinamente tener una relación con Dios. Incluso son humildes. El hecho que un adulto mayor tome asiento en la iglesia y permita que un pastor, que un líder, que un miembro de la iglesia mucho más joven que él le enseñe, eso es algo de reconocer y admirar, que todos tendríamos que reconocer. Entonces los adultos mayores son una bendición en la iglesia, son parte importante de la iglesia y son al final del día un don de Dios dado a la congregación. Todos los adultos mayores tienen mucho que hacer y mucho que decir en pro de la iglesia, aunque no necesariamente sea algo de esfuerzo físico. Fíjate que ahorita que lo comentas tienes toda la razón. Inclusive en los seminarios, en las actividades de la iglesia, en diferentes ministerios, quienes muestran más obediencia siempre son los adultos mayores. Y quienes tienen más ímpetu siempre para aprender son los adultos mayores. Sí, tú fíjate quién llega temprano, quién no genera conflictos, quién no se anda peleando, los adultos mayores. Sí, sí, sí. Son muy prudentes, son sensatos, te pueden decir, mire, y lo vimos en la iglesia, los adultos mayores, tanto hombres como mujeres que se acercan y dicen, oiga, pastor, yo miro esto, o yo pienso esto, o cómo puedo ayudar. Siempre lo hacen en un ánimo bien propositivo, en un sentido de bendición, nunca de contienda, nunca de recriminación, incluso con una humildad bien grande, decir, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Ajá. O hay una hermana en la iglesia, ¿no? ¿Sabes quién es? Una de las hermanas más longevas, que se acerca y me dice, pastor, yo quiero pedirle una disculpa porque a veces la tecnología me cuesta trabajo y conectarme por Zoom y esas cosas, no puedo hacerlo, pero donde usted me quiera poner y lo que yo pueda hacer, cuente conmigo, aquí estoy, y son personas que con ese ejemplo, con ese testimonio, con esa convicción, te dan un ejemplo de vida, te ayudan a ver cómo hay cosas que son tan importantes y cosas que son triviales, y muchos miembros de la congregación están perdidos o absorbidos por lo trivial y distraídos de lo importante. Sí, y fíjate que de hecho hasta la gente, los más puntuales y los más cumplidos en toda la congregación son ellos. Tengo el gusto de conocer a mucha gente de la iglesia, y con quien más yo me identifico siempre son con los adultos mayores, a quien más estimo, no por hacer una distinción entre unos y otros, pero creo que son un sector que para mí son sumamente importantes, ¿no? Y lo comentábamos el otro día, que creo que los adultos mayores tienen mucho que dar a la iglesia y a veces no se les toma muy en cuenta. Por eso me gustaría saber en qué ministerios la iglesia puede cubrir y soportar a los adultos mayores. Los adultos mayores pueden participar en cualquier ministerio, en el que ellos quieran. Pueden, tanto aquí dentro de la iglesia, ¿no? Sabemos que cada iglesia tiene su propia organización y no podríamos abarcar todos los casos de cada iglesia, pero aquí en Gracia y Paz, un adulto mayor puede ser parte de cualquier ministerio.
Pueden incluso ser parte de la alabanza, pueden ser parte de misericordia, de oración, de evangelismo, de predicación. O sea, un adulto mayor es igual de capaz que cualquier miembro de la congregación de ser parte de cualquier ministerio. Ahora, obviamente el ministerio de misericordia tiene que estar muy al pendiente de las necesidades internas de la iglesia. También de apoyar fuera de la iglesia, pero internas para hablar de los adultos mayores. Y los adultos mayores, al ser una población con tendencia a vulnerabilidad, pues podrían ser y deben ser objeto o foco de los esfuerzos que el Ministerio de Misericordia haga, ¿no? Para ayudarles con sus medicamentos, con sus, a veces requieren un bastón, un aparato auditivo, una despensa, qué sé yo. Entonces, la iglesia desde el Ministerio de Misericordia debe buscar proteger a los adultos mayores. Como te decía, sucedía en la iglesia del primer siglo, ¿no? Que cuidaban a las viudas de la iglesia, proveyéndoles alimento. Así es. Y ¿cómo podremos nosotros en la iglesia, desde la perspectiva cristiana, ayudar no nada más a nuestro círculo, sino emanar ese aprendizaje hacia los demás? Como cristianos tenemos el deber de honrar a las personas, a todas las personas. La Biblia dice que tú estimes a los demás como superiores a ti mismo. Y eso es un principio de sabiduría y de prudencia. Cuando yo estimo a los demás como mejores a mí mismo, como superiores, tengo la capacidad de aprender de ellos, y especialmente de los adultos mayores, no solamente de los de mi familia, porque es un poco más fácil honrar a los adultos mayores de mi familia. Pero ¿qué pasa con los demás adultos mayores? Socialmente se han perdido muchos valores. El reconocimiento, ¿no? La caballerosidad, la amabilidad, la gentileza, el poder ayudar a otros. Y nosotros como cristianos, dentro y fuera de la iglesia, tenemos que procurar ser siempre luz, y atender o ayudar a una persona en necesidad es bíblico. Jesús lo dijo cuando puso como ejemplo la historia o la parábola del buen samaritano, ¿no? Ayudar a alguien que no necesariamente es de tu familia, pero que está en una situación de desventaja y que tú puedes apoyarlo. Y bueno, un adulto mayor cumple con eso. Antes se acostumbraba a ayudar a las personas adultas mayores a cruzar la calle, Darles ¿no? el asiento. Darles el asiento cuando ibas en el transporte público, que son cosas que quizás se han perdido de vista. Incluso el hablarles de usted, ¿no? Ese respeto, esa dinámica de honra que había antes, se ha perdido un poco. Yo creo que nosotros como hijos de Dios es algo que tenemos que reconsiderar y retomar. Yo sé que muchos lo hacen, pero a veces yo veo a niños hablarles por su nombre a adultos mayores, ¿no? Oye, Juan. No es Juan, es el señor Juan. Tú eres un niño y tienes que honrarlo. Y nosotros como padres tenemos que fomentar la honra a los adultos mayores con nuestros hijos, y principalmente dando ejemplo para que ellos sepan cómo hacerlo. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que mostrar cómo es nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús nos mandó precisamente a ayudar al necesitado, a dar honra, a reconocer. La Biblia incluso dice que te quites el sombrero delante de las canas, ¿no? O sea, si bien es cierto, no solo por el hecho de ser adultos mayores se vuelven mejores personas, porque esto no es cierto. Sí, no. Hay personas con un corazón equivocado, jóvenes, adultos mayores y adultos jóvenes, no importa, para ser pecador no hay edad, ¿no? Pero también es cierto que nosotros debemos de manifestar respeto y honra por los mayores. Ya Dios juzgará a cada quien, pero nosotros tenemos que tener una actitud de respeto hacia los demás. Pues bueno, creo que este es un capítulo importante porque habla sobre un sector al cual todos vamos, ¿no? Porque todos envejecemos, y creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que es tener cuidado de nuestros adultos mayores, porque para allá vamos. Entonces, creo que una de las raíces importantes es la educación que nosotros mantengamos en casa a través del Evangelio, porque eso le va a dar como una visión empática a nuestros hijos, y a todos los que estamos dentro de una familia, porque vamos a pasar por ahí y quizá no lo hemos entendido porque estamos en una edad en que a lo mejor lo vemos en un lejano futuro, ¿no? Pero los que tengamos o los que Dios tiene preparados para llegar a esa edad, creo que deberíamos de estar muy enfocados en tener honra y respeto, y en tener amor, en tener empatía por lo que hoy vivimos en nuestra congregación y alrededor de los que nos ayudan, ¿no? Y cuidar a un adulto mayor, entre más mayor se hace, requiere
mucho más parecerse al Señor. Así es. Tener empatía, tener misericordia, tener paciencia, dominio propio. Yo sé que tal vez hay personas que nos están viendo que son cuidadores de adultos mayores y que pueden decir, no, pastor, es que es bien complicado, es que a veces es necio, es que le digo que no se salga y se quiere salir y que coma y no quiere comer o que se tome su medicina. Claro, yo no digo que sea fácil cuidar a un adulto mayor, pero aún en esa dinámica, Dios nos bendice porque nos da la oportunidad de servir. Luego hay gente lamentándose, ay, es que si hubiera hecho más por mi mamá, o como extraño a mi papá, pero cuando los tuvieron en vida, no los querían ver. Cuando Dios te da la oportunidad de cuidar a un adulto mayor, es un regalo que el Señor te está dando para fortalecer el lazo con esa persona, para poder honrar al Señor y además porque la Biblia en la regla de oro nos dice, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Y bien lo decías, muchas veces perdemos de vista que por la gracia de Dios, si Él lo concede, seremos ancianos. ¿Cómo queremos que nos traten cuando seamos ancianos? Así es. Como nosotros tratamos a los ancianos, a los adultos mayores, esa es la dinámica que queremos. Tenemos que empezar a sembrar hoy para cosechar mañana. Sí, incluso hasta en las pequeñas cosas que los vemos, ¿no? Que ahora ya en los centros comerciales están los Las empacadores, ¿no? Los empacadores. Los voluntarios. Y a veces yo veo cuando la gente los trata súper mal, o sea, hasta darles una propina o darle los buenos días, tratarlos con honorabilidad, de verdad que hace completamente la diferencia y el adulto mayor siempre tiene una perspectiva de que está siendo útil a la sociedad, ¿no? Son adultos mayores que tienen una valía impresionante porque muchos yo los veo, ¿no? Que van con traje, que van con corbata, que se van bien arreglados a su trabajo. Y todo eso se ha perdido, la sociedad lo ha perdido, lo ha querido perder, mejor dicho, y ese valor tan importante que es reconocer que son sumamente, es sumamente honroso tener un adulto mayor a nuestro lado. Así es. ¿No? Pues bueno, ¿por qué no nos ayudas con una oración con un versículo? Vamos al libro de Levítico. Fíjate qué interesante el versículo que vamos a leer. Está en un libro peculiar, ¿no? El libro de Levítico es un libro dirigido a los sacerdotes del pueblo de Israel. Y en el capítulo 19 se les instruye cómo deben conducirse, ya que ellos eran los ministradores de la presencia de Dios, quienes estaban más cerca de Dios. Ellos debían de tener un estándar de conducta que reflejara quién es Dios en sus vidas. Fíjate cómo dice el capítulo 19, el versículo 32 de este capítulo. Dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto a las personas de edad. Teme a tu Dios, yo el Señor. Una manera de mostrar que eres una persona con una comunión con Dios, alguien que ama y teme a Dios, es cómo tratas a los demás. Y aquí nos da el ejemplo. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto a las personas de edad. La honra y el reconocimiento, el respeto que demos a los adultos mayores refleja en gran manera nuestra comunión con Dios o nuestra falta de comunión con Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Amado Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte a ti y poder reflejar quién eres tú. Yo sé que en el trato que damos a los demás manifestamos la comunión que tenemos contigo, porque en esto sabrán que somos tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Y de manera particular, la honra y el respeto que demos a los adultos mayores habla mucho de nuestro cristianismo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a ser sensatos, a poder reconocer y valorar que yo no puedo ponerme al tú por tú ni levantarle la voz a un adulto mayor. Simple y sencillamente porque tú me mandas que los trate con respeto, que me ponga de pie delante de ellos. Ayúdanos, Señor, a poder evangelizar este grupo poblacional y a los adultos mayores de nuestra familia y de la iglesia darles el honor, el reconocimiento, reconocer su validez, su valía, más allá de sus fuerzas físicas, reconocer lo que tú estás haciendo en ellos, porque aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Que podamos ser sensatos, que podamos amar y honrar a los adultos mayores que nos has dado, cuidando de ellos, y que a cualquiera de nuestros hermanos que hoy en día sea cuidador de un adulto mayor, renueve sus fuerzas, le ayudes a entender y a reconocer que nada de lo que hace es en vano, que tú miras todo su esfuerzo y que todo el amor y la paciencia y el dominio propio que ejerzan al cuidar a ese adulto mayor, tú se los recompensarás. Dios, bendice a nuestra iglesia, a cada una de las personas que ven este video y principalmente a los adultos mayores. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este capítulo. Este capítulo es un capítulo especial, honrando a todos nuestros adultos mayores de la Iglesia de Gracia y Paz, tanto en Ciudad de México como en Oaxaca. Muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Adiós.